Javier, pues nos vemos pronto. Gracias. Bueno, la verdad es que apasionante este mundo de la realidad aumentada, que es una de las tecnologías que también utiliza nuestra siguiente startup, en este caso Play and Go, que está representada por su CEO, Jordi Díaz. Jordi, ¿estás por ahí? También ellos trabajan, o también vosotros trabajáis, ¿no? Con temas de gamificación, geolocalización, no sé, diferentes tecnologías que al final o metodologías que estáis demostrando, ¿no? Con una industria como la de los productos infantiles, en este caso, dentro de este proyecto, que sí que tenéis cabida y aplicación. Pues Jordi, todos tuyos, te escuchamos, estamos viendo tu pantalla ya también y nada, estamos atentos a ver qué nos cuentas. Gracias. Fenomenal, muchas gracias. Estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirmáis que la podéis ver, por favor? Sí, sí, la estamos viendo perfectamente. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, como no, agradecer tanto a Rosa como a Nacho pues la oportunidad de participar en este programa que la verdad que está siendo apasionante. También, obviamente, a la Dirección General de Industria de la Generalitat y a la Asociación Valenciana de Startups y todos los colaboradores, porque al final muchas veces lo estábamos comentando, el juntar el mundo en el que vivimos nosotros como startups, que estamos constantemente innovando y buscando soluciones a problemas de mercado, tener esta oportunidad de contactarnos con grandes empresas y en particular del sector industrial, pues nos está dando la oportunidad de poder descubrir una realidad que muchas veces pues, nos era desconocida hasta hace poco tiempo, ¿no? Como comentaba Nacho, nosotros somos una startup que nacimos hace poco más de 3 años. Nuestra misión como compañía era y sigue siendo la de ayudar a las organizaciones en sus procesos de transformación digital a través de la conjunción o la combinación de diferentes tecnologías, como en nuestro caso es la geolocalización, la gamificación y la realidad aumentada. Nosotros siempre decimos que nosotros no hemos inventado ninguna tecnología, pero sí pensamos que las hemos combinado de una forma que damos valor a determinados sectores y a determinados mercados. Por hacer un breve repaso de nuestra historia, nosotros cuando empezamos, y por lo que mucha gente nos conoce, son por las experiencias digitales gamificadas. Nosotros, de hecho, nacimos a través de un proyecto que desarrollamos para Fallas de 2017. Un proyecto que lo que buscábamos, principalmente enfocado en este caso al sector de los grandes eventos y el turismo, era ofrecer a los visitantes una experiencia diferente a todas las guías turísticas que hasta ese momento pues había en el mercado, ¿no? Cómo combinar esa realidad aumentada, esa mezcla de realidad con experiencia digital, con el concepto de la geolocalización, muy importante, que luego veremos que esa geolocalización, esa tecnología, es la que ha dado pie a otros servicios que en su momento no pensamos, pero que ahora estamos ofreciendo. Decía realidad aumentada, decía geolocalización y también, muy importante, la gamificación. Para nosotros la gamificación es un concepto que su objetivo fundamental es conectar y motivar a los usuarios finales. Esos usuarios que, como todos sabemos, pues tienen esa, sobre todo los más jóvenes, pues tienen esa generación más millennial, en donde hay que atraerlos con unos conceptos y con unos contenidos que sean de mucho valor, porque si no, enseguida, pum, cambian el chip y desconectan. Con lo cual nosotros hemos adquirido muchísima experiencia sabiendo jugar con esa psicología del usuario para mantenerlos atentos frente a unas dinámicas de gamificación que lo que buscan es juntar lo que es el mundo digital a través de los teléfonos móviles que utilizan los usuarios y las marcas o los destinos que hay detrás. Al final lo que buscamos es ofrecer valor a esos destinos, a esas organizaciones, a esas marcas para que conecten con esos clientes y a partir de ahí pues realizar muchas acciones, entre otras la captación y la potenciación de sus ventas. Nosotros como startup siempre hemos tenido en el ADN el ir adaptando nuestros productos y servicios al mercado. No queremos que el mercado se adapte a lo que nosotros hacemos, sino al revés. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo, varios ejemplos de aplicaciones que hemos desarrollado tanto para destinos como para eventos turísticos de exterior, también a través de otro programa que desarrollamos hace más o menos también 2 años y medio de digitalización, en este caso con Feria de Valencia, nos permitió desarrollar una serie de aplicaciones ya no en exteriores, sino en interiores, como por ejemplo la Feria de Automóvil,
o fiesta y boda, u otro evento que desarrollamos el año pasado en el Palacio de Congresos de temas de tecnología 5G. Pero no nos quedamos solo ahí, sino que luego detectamos otras necesidades de grandes empresas, como por ejemplo Grefusa, para la cual también desarrollamos alguna aplicación que buscaba conectar con ese cliente, buscaba conectar con todo ese cliente joven potencial que a través de la gamificación, a través de la geolocalización, a través de los juegos, es muy fácil conectar y será la base de lo que luego explicaré, que son el tema de la captación de datos y del conocimiento de cliente. Justo cuando empezó la pandemia, nos encontramos con que teníamos un servicio que habíamos enfocado principalmente a los eventos y al turismo y de la noche a la mañana, ¡boom!, se nos corta de lleno. Podríamos habernos quedado de brazos cruzados y, bueno, y esperar a que todo pasara lo más rápido posible, pero lo que hicimos fue reinventarnos de nuevo. Dijimos, ¿cómo podemos adaptar el producto que tenemos a lo que es el COVID y lo que es la era post-COVID? Entonces, en este tiempo hemos estado desarrollando principalmente dos líneas de trabajo. Por un lado, adaptar nuestras experiencias gamificadas al mundo COVID, y eso significa que cómo podemos ofrecer experiencias atractivas a los usuarios, pero sin tener a esos visitantes, a esos usuarios, que desplazarse a un destino. Pues lo que hacemos es llevarle la experiencia a su casa y sin necesidad de la geolocalización pueda vivir esa misma experiencia turística que tendría en el destino. Obviamente no es la misma sensación, pero transitoriamente nos permite ofrecer a las organizaciones un medio de seguir conectados con sus clientes. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Definir un nuevo producto, un nuevo servicio que llamamos Play and Trust. Tiene básicamente los mismos módulos que teníamos antes, pero en el que hemos añadido funcionalidades como la que comentábamos de quitar la geolocalización o la de informar de cierta información sanitaria que aporta valor a los usuarios. ¿Y qué es lo importante de todo esto? ¿Cuál es el aprendizaje que hemos tenido? Que nosotros nos fijábamos principalmente en la parte de la experiencia, en la parte de los usuarios. Al trabajar con la geolocalización, lo que nos dimos cuenta es que teníamos muchísima información de esos usuarios, información geolocalizada. Esta información, que al principio no le dábamos demasiada importancia, es la que, gracias a una ayuda del Ministerio de Innovación que nos dio a través de la beca Torres Quevedo, estamos analizando y estamos estudiando desde hace más de un año cómo transformar todos esos datos en conocimiento, cómo podemos utilizar toda esa inteligencia para ponerla al servicio de las organizaciones, pero no de una forma complicada, sino de una forma sencilla para que puedan tomar mejores decisiones de negocio. Y todo esto, para también poner en contexto a todos los que nos están escuchando, quiero ya introducir dos conceptos para que se acerque, para que se sensibilice de aspectos que muchas veces nos parecen que están muy alejados de lo que hacemos en el día a día, sobre todo para determinadas pymes, pero que en realidad son simplemente conceptos que, explicados de una forma sencilla, todos podemos manejar. Y el primero es el que tiene que ver con la datificación. Se habla mucho de los datos, se habla mucho de la ley de protección de datos, del conocimiento que tienen las grandes empresas sobre nosotros como usuarios. Y aquí nosotros el primer consejo que siempre damos a las empresas es que cuanta más información, cuanto más datos tengan respecto a sus clientes, respecto a sus procesos, respecto a cualquier aspecto de su cadena de valor, que lo almacenen. Tal vez ahora no sepan cómo explotarlo, pero dentro de un tiempo, unos meses, unos años, puede que surja la tecnología o el conocimiento para explotarlo. Y tener todo ese conocimiento histórico será de un gran valor. Entonces, el primer concepto de datificación es tener datos y tener la capacidad de llevar esos datos para que sean procesados por cualquier sistema informático. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros explotamos un concepto, que es el concepto de geomarketing, que luego ha evolucionado hacia lo que hoy se conoce como localización inteligente y que básicamente consiste en todos esos datos de los que hablaba antes, si además le aportamos la información del dónde está ese dato, de esa variable de longitud y latitud donde está ese dato, y ese dato puede ser de cualquier tipo. Ese dato puede ser dónde están mis clientes, dónde están mis tiendas, cuáles son las rutas que hace la parte de distribución de mis productos, dónde está la competencia. Si a cualquier pregunta de negocio le ponemos la palabra dónde y somos capaces de guardar la información con esa variable,
georreferenciada, el valor de ese dato se multiplica de forma exponencial. Por ejemplo, aquí vemos un mapa que se ha extraído de una forma muy sencilla del INE, en el cual se observa cuál es el crecimiento vegetativo de la población en los últimos 25 años. Esta información, que aislada, pues bueno, puede parecer curiosa por el tema de los colores o decir esto a mí, pues seguramente no tiene mucha relación conmigo. Cuando superponemos distintas capas de información, tanto externas como internas, en un mismo sistema, es cuando empezamos a ver cuáles son el valor añadido que aporta. Y aquí cada empresa tendrá sus preguntas y aquí cada empresa tendrá sus necesidades. Pero siempre cuando le damos una visualización espacial a un análisis, todos podemos ver de una forma fácil e intuitiva el poder que esto puede llevar. Por poneros un ejemplo de aplicación que hemos hecho utilizando este concepto de la geolocalización, os quería enseñar uno que desarrollamos hace muy poco tiempo, en la era COVID, para la Generalitat Valenciana, en el cual lo que se buscaba ofrecer era un geoportal de cuál era el aforo en tiempo real de todas las playas de la Comunidad Valenciana y zonas de baños de interior. Estamos hablando de unas 350 playas y que el usuario podía ver en cada momento si esa playa estaba llena, estaba vacía o estaba con una ocupación media. Esa información, pues bueno, puede parecer de forma aislada pues muy sencilla, muy intuitiva. Si además le aportamos otra capa, que es lo que vemos en la parte derecha, por ejemplo, de la climatología, que nos conectábamos a una base de datos de AEMET, pues ya teníamos más información, sabíamos la ocupación y sabíamos la predicción meteorológica. Si además le añadimos otra capa, en este caso del Miteco, respecto a las características de esa playa, una imagen, su longitud, el tipo de arena, pues ya nos ofrece otro nivel mayor de información que puedes encontrar de una forma aislada, pero que cuando lo haces de forma agregada, pues entendemos que aporta mayor valor, en este caso, para una decisión tan fácil cuando te levantas por la mañana durante la época de verano, si voy a una playa o voy a otra. Esto que parece tan fácil y tan intuitivo, por detrás no lo es tanto, pero lo que se busca con la tecnología es facilitar obviamente las cosas. ¿Cuál es la metodología que utilizamos para este tipo de proyectos? Pues básicamente necesitamos datos y conforme mayor calidad tengan los datos, obviamente mejor. Entonces cogemos datos tanto internos de la compañía, que tengan sus CRMs, en sus ERPs, incluso bases de datos que haya podido comprar, cualquier tipo de información y como digo, si esta información está geolocalizada, mejor. Y juntamos esa información interna, esas bases de datos internas con bases de datos externas. Bases de datos externas hay muchísimas. El problema muchas veces es que la gente o las empresas no tienen el conocimiento de acceder a ellas. Entonces es ahí donde nosotros aportamos valor. Nosotros tenemos el conocimiento para acceder a bases de datos como la Instituto Nacional de Estadística, los IDES de las comunidades autónomas, el portal de datos abiertos del Gobierno de España, otras bases de datos secundarias que tienen pues, empresas como Argis. Y lo que buscamos con toda esa información, poniendo como elemento común la localización, esa georreferenciación, es cuando obtenemos ese valor para las compañías y es cuando pasamos de tener simplemente datos en hojas Excel a tener un conocimiento que básicamente lo que hace es responder a preguntas de negocio, preguntas muy sencillas, como ¿dónde están mis clientes? ¿Dónde puedo encontrar los clientes más rentables? ¿Cuál puede ser la ruta óptima para localizar mis tiendas? ¿Dónde está mi competencia? ¿A qué países tiene más sentido ir? Esas preguntas, con un sistema de información geográfica, son muy fáciles de responder. Y no las respondemos nosotros como compañía. Es que cuando ves los datos sobre un mapa de visualización, la propia compañía tiene las respuestas. Aquí, por ejemplo, podemos ver el trabajo que hemos estado haciendo, en nuestro caso con una empresa que se dedica pues, a realizar mobiliario para bebés, para niños, y entonces lo hemos enfocado este estudio principalmente a la captación de clientes. La pregunta que queríamos responder es, bueno, yo llevo trabajando muchísimos años y quiero encontrar nuevos nichos de cliente. ¿Dónde los puedo encontrar? Esas preguntas, cuando nos las llevamos al terreno de la visualización geoespacial, pues prácticamente se responden solas. Pero esto no es un proceso o un servicio de magia. Aquí es necesario la colaboración tanto de la empresa, que es la que tiene el conocimiento de sus clientes, del sector y demás, con la experiencia que nosotros tenemos de localizar otras fuentes de información. En este caso, si la empresa
o la pyme tiene ese target muy bien definido, es que yo quiero clientes que sean entre 30 y 40 años, mujeres, que tengan pues su primer hijo. Esa información nosotros podemos cruzarla con otras fuentes de información geolocalizadas para saber qué zonas tienen clientes gemelos a los clientes que actualmente tienen en zonas donde no comercializan. Y entonces, de esa forma, pues pueden dirigir sus esfuerzos de marketing, ya sea offline o digital, a las zonas donde más probabilidad tienen de captar clientes. Y con eso, obviamente, pues te ahorras pues mucho dinero en campañas de marketing digital y eres mucho más eficiente en tus ventas. Pero podemos ir un paso más allá y es el incorporar dentro de ese análisis de los datos la inteligencia artificial. Y aquí, muchas veces, cuando se habla de inteligencia artificial, las pymes suelen pensar, buf, eso es que seguro que cuesta mucho dinero, yo no tengo ingenieros, no tengo gente capacitada para eso, con lo cual se echan atrás. Nosotros queremos romper esa barrera, queremos democratizar el uso de la inteligencia artificial y para eso explotamos un concepto que es el de la inteligencia artificial como servicio. Es decir, no le pedimos a la empresa que tenga especialistas con este conocimiento, no le pedimos a la empresa que haga grandes esfuerzos económicos en infraestructura, sino que eso lo ponemos nosotros. Nosotros ponemos los recursos tanto de infraestructura como de conocimiento. De nuevo, se hace un primer acercamiento de cuáles son las preguntas de negocio que se quieren responder, se identifican las fuentes de datos de las que se dispone, de las que no se dispone se intenta obtener la mayor información y de esta forma, a través de inteligencia artificial y modelos predictivos, somos capaces de responder preguntas del futuro en base a los datos del pasado. Y esto sin una gran inversión, ni en costes, ni en personal humano. Cuando se quiere el servicio se contrata y cuando no, se deja de contratar. Con lo cual, es una forma de acercar esta tecnología pues, a todas las empresas. Y realmente estamos hablando de cualquier sector de negocio, en este caso de la industria valenciana, y en este caso del sector industrial. Lo hemos aplicado a un sector, pero realmente, ¿qué pyme no quiere captar nuevos clientes? ¿Qué pyme no quiere eficientar sus costes en marketing digital? Esto realmente es un servicio que puede aplicar a cualquier tipo de empresa. Y eso es todo. Cualquier duda a vuestra disposición.